¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Gusto en saludarla otra vez, Cosme Verdura. Eh, bueno, le platico de mi entregable número uno respecto al tema de, de la violencia familiar o intrafamiliar o de pareja por COVID en México. Voy a estructurar mi presentación o mi plática en tres puntos, ¿no? Voy a platicar un contexto general del COVID, datos del INEGI de la violencia intrafamiliar en México y después nos vamos con los tres puntos que intervienen en la violencia de pareja o intrafamiliar. Entonces, bueno, algunos datos duros del COVID, ya seguramente usted los conoce también, pero creo que pueden ser como contexto: 60.5 millones de casos en el mundo. En cuanto a muertos, en Estados Unidos a la cabeza con 264,000 muertos, seguido de Brasil, India y lamentablemente después nosotros en cuarto lugar con 104,000 fallecidos. En cuanto a las medidas, bueno, los países europeos son los que han implementado medidas más drásticas de confinamiento. Sin embargo, también han mostrado rebotes importantes, con casos incluso de varios miles al día, ¿no? Días de varios miles de casos. Vale la pena mencionar que por el tipo de actividad económica, estos países tienen más la posibilidad de que la gente se quede en casa. En nuestro país, lamentablemente, las medidas para contener la propagación del virus se han politizado, restándole credibilidad incluso al uso del cubrebocas. Además de que, dado el tipo de actividad económica y la relevancia que tiene la informalidad en nuestro país, es bien complicado que la gente se quede en casa, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, también por cansancio, por hastío o por lo que querramos, de pronto bajamos la guardia, lo que pues tampoco ayuda tanto, ¿no? En cuanto al impacto económico en el mundo, ha sido sin precedentes. Y en el caso de México veíamos un segundo trimestre del año con una caída en el PIB de 18% y ya en el tercer trimestre mejorando, pero de cualquier manera con caídas del 12%. Entonces es una situación muy complicada. Y bueno, todo esto genera estrés y todo esto genera y deriva en situaciones complejas en la familia, ¿no? Datos del INEGI, bueno, ya lo comentaba, 2020 ha sido un dato sin precedentes y las medidas que se han tratado de implementar es quédate en tu casa y aíslate, ¿no? Lo que no ha sido muy bien recibido por muchas personas. Ahora, si bien estas acciones permiten mitigar la propagación del virus, que nos sigamos contagiando, pues tiene repercusiones en la vida familiar. Ya lo mencionaba hace un momento, el tema del PIB trae estrés económico, trae tensiones familiares. La gente está perdiendo el empleo, está teniendo la mitad de su salario en algunos casos. Entonces todo eso trae un estrés económico y tensión familiar importante. Lamentablemente los efectos son más marcados para mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son los que confrontan un poco más toda esa situación de la violencia, ¿no? Algunos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU se llama, ¿no? En el tercer trimestre de este año se estima que 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar. En específico, la población de 18 años y residentes de los hogares en este mismo periodo sufrieron 7.8% violencia, ¿no? en este ámbito. La violencia va desde ofensas verbales hasta violencia física, ¿no? Pasando lamentablemente por violencia sexual, por abusos. Y bueno, más lamentablemente todavía son las mujeres principalmente las que están sufriendo esto. Y también los hombres, sin embargo son las mujeres las que principalmente están viéndose afectadas por esto, ¿no? Entonces, como contexto general, ahora entrando en materia,
Los 3 puntos que elegí para explicar el impacto del COVID en la violencia intrafamiliar son los estados emotivos e intenciones, autopercepción y autoestima, y errores de la cognición y errores perceptuales. Entonces, si le parece, maestra, vámonos con el primero. El primero que elegí es relacionado a la percepción social y es el de estados emotivos e intenciones. Bueno, las emociones pues son 6, ¿no? Honestamente me llamó la atención la emoción, la sexta emoción que menciona, que viene en el material, que es el asco, me llamó la atención. Pero bueno, esta situación de estar encerrados y esta situación de estar en pandemia nos despierta en nosotros todo tipo de emociones, ¿no? Entonces me voy a ir una por una porque creo que hay cabida para todas. Empecemos con el mismo orden que viene en el material. La ira, bueno, la gente experimenta ira porque, claro, estoy encerrado y ¿por qué demonios no puedo salir? Quiero salir y no puedo salir, ¿no? Número 1. Número 2, tengo que estar encerrado con mi familia, cuando, claro, los quiero mucho, pero normalmente me iba a trabajar y regresaba en la tarde. Mis hijos se iban a la escuela y ahora no, ahora estamos los 5 o los 6 encerrados, conectados como podemos, y eso pues genera ira, genera molestia. La segunda es el miedo. Claro, tengo miedo a infectarme, tengo miedo de que no sé qué va a pasar, tengo miedo por la incertidumbre, tengo miedo a ir al doctor, ¿no? Sé de casos que la gente tenía una cita de seguimiento para un tema de la apéndice y de pronto pues nada, que ya por no ir se convirtió en una peritonitis y se complicó por miedo a ir al doctor, ¿no? La tristeza, pues bueno, me siento triste por no poder ver a mi mamá, me siento triste por no poder ver a mis amigos, me siento triste por estar encerrado en mi casa y por no poder ver a mi mamá, a mi papá, ¿no? Sorpresa, claro, todos sentimos sorpresa, más o menos por ahí del 23 de marzo, cuando empezaron a cerrar las escuelas, los puestos de trabajo ya no tenían que ir físicamente, te tenías que quedar en tu casa. Claro, eso generó sorpresa, no necesariamente positiva. De pronto al inicio sí, y eso me lleva al tema de la alegría, ¿no? Los niños, pues qué alegría que no voy a la escuela, al principio la alegría, pero esa alegría después se convirtió en hastío y se convirtió en un hartazgo que deriva en otro tipo de situaciones también muy poco positivas. En cuanto al asco, tratando de relacionarlo como una emoción, creo que me lleva un poco también al tema de la discriminación, porque entonces ahora cualquier persona que yo veo en la calle sin cubrebocas, pues me genera pues asco, ¿no? Es una persona, de inmediato se vuelve un foco de atención y un riesgo para mí y para mi familia. Entonces, bueno, creo que las medidas de confinamiento en las que estamos despiertan en nosotros todo este tipo de emociones. El segundo punto que elegí es de la percepción social y es la autopercepción o autoestima. Este punto es sumamente importante. En el transcurso de nuestra vida, conforme vamos madurando, vamos desarrollando un concepto de nosotros mismos y del yo. Y eso en lo sucesivo va desarrollando y fortaleciéndose un carácter de merecedor de respeto. En la medida en la que yo desarrollo ese concepto de merecedor de respeto, es en la medida en la que yo puedo llegar a evitar que me hagan daño. Si yo no tengo una autoestima fuerte y si yo no tengo este concepto bien sólido, y estoy encerrado o encerrada en una casa con una persona que es dominante y que es un agresor, muy probablemente voy a padecer de esta agresión. Entonces, en este caso particular, la falta de autoestima es la que deriva en estas situaciones de agresión. ¿Por qué? Porque no hay el carácter de merecedor de respeto consolidado, por así decirlo, ¿no? El tercer punto que elegí es el de la cognición social y son los errores en la cognición y son los errores perceptuales. Aquí me parece que juegan un rol perverso en la pandemia, ¿no? Y pondré los ejemplos que me parecen más relevantes. Por ejemplo, el sesgo hacia lo negativo. Bueno, como ejemplo es, pues ya nos quedamos encerrados para siempre, ¿no? Sesgo a lo negativo, ya pasó
a abril, a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y seguramente vamos a completar el año. Esto ya no tiene remedio, podemos tener ese sesgo hacia lo negativo, que puede ser hasta normal. Opuesto, sesgo al optimista, es, pues no pasa nada, a ver, hombre, esto se compone, seguramente en mayo ya vamos a poder salir tranquilo y nada, que pasó mayo, junio, julio, ya vamos en diciembre y no ha pasado nada, ¿no? Pero ese sesgo optimista está. La falacia de planificación, el ejemplo que pongo es, a ver, no hombre, tranquilo, seguramente vamos a irnos de vacaciones en verano, hagamos el plan y bueno, pues pasó el verano y ahora estamos diciendo que ojalá que nos podamos ir de vacaciones en diciembre y pues nada, esa falacia de planificación ahí está y hay que ser muy, muy objetivo para evitar caer en esto. Otra es el pensamiento mágico, que me parece que está muy relacionado al sesgo optimista, pero más, pues más recalcitrante, podemos decir, ¿no? Y para el caso de los errores perceptuales, es un poco de yo estoy bien y tú estás mal. Aquí me parece que el error fundamental de la atribución es ese, el que más pesa, ¿no? Y podemos tomar del contenido para relacionar la falta de empatía entre los integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hija o un hijo adolescente y no soy empático con la situación que está viviendo y esta situación está haciendo que derive en una mala actitud y que tenga otro tipo de situaciones negativas, si yo no soy empático con eso y yo lejos de entenderlo o entenderla, la reprendo, lo reprendo y soy duro con ellos, entonces estoy cayendo en el error fundamental de la atribución, ¿no? Entonces eso creo que pues es sumamente negativo. Yo pensaría que en general, a reserva de lo que ponga en el material de algunas recomendaciones que haría, yo pensaría que la comunicación es clave en la familia para poder sobrellevar esto y de pronto no todo mundo tenemos, obviamente para mí es nuevo, estoy aprendiendo estos conceptos, pero para el grueso de la gente no es tan común tener esta estructura de, claro, es que está pasando esto, claro, es que esta emoción, es que esta error en la comisión o tal. Hace falta mucha comunicación y hace falta mucha empatía. Y bueno, lo ideal sería que tuviéramos un poquito más de comunicación más certera de los medios y del gobierno para poder afrontar esto de una mejor manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo pondré en mi entregable. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir y bueno, espero que aporte valor. Gracias, maestra. Gusto en estar con usted trabajando.